Este animal sobrevivió a la edad de hielo, a depredadores gigantes y a temperaturas capaces de congelar la sangre, pero no sobrevivió a los humanos. Y lo más perturbador es que probablemente alguien como tú y como yo fue quien vio al último de su especie sin saberlo. Durante miles de años, un animal caminó sobre la nieve como si fuera su hogar natural. Tenía el cuerpo cubierto de pelo espeso, un cuerno tan largo como un brazo humano y la fuerza suficiente para derribar depredadores gigantes. Sobrevivió a tormentas que congelaban la piel, a inviernos interminables y a una de las eras más crueles que ha conocido la Tierra. Pero hay algo que no pudo sobrevivir. Y cuando descubras qué fue, entenderás por qué esta historia no es solo sobre un animal, sino sobre nosotros. Este era el rinoceronte lanudo, no una criatura de fantasía, no un mito, fue real, tan real que aún hoy, miles de años después de su extinción, seguimos encontrando su pelo, su piel e incluso su sangre congelada bajo el hielo del permafrost. Y eso significa algo inquietante. Este animal no pertenece a un pasado tan lejano como creemos. Caminaba sobre la tierra cuando nuestros antepasados ya encendían fuego, fabricaban herramientas y miraban al cielo preguntándose qué había más allá. Pero antes de contarte cómo desapareció, tienes que entender lo impresionante que era. Si te está gustando el video, dale me gusta y suscríbete para llegar a los 1000 seguidores. Imagina un rinoceronte moderno. Ahora agrégale casi 1 tonelada más de peso. Cúbrelo con una armadura natural de pelo grueso y áspero. Dale una joroba muscular en la espalda para soportar temperaturas bajo cero. Y colócale un cuerno frontal que podía superar el metro de largo, curvado hacia adelante como una daga prehistórica, diseñada para empujar nieve, defenderse de depredadores y dominar la tundra. Eso era el rinoceronte lanudo, un tanque biológico diseñado para la edad de hielo. Mientras otros animales migraban o desaparecían, él prosperaba. Caminaba por las vastas llanuras heladas de Europa, Asia y Siberia. Su mundo era blanco, silencioso y brutal. Temperaturas que hoy congelarían la piel en minutos, era su clima habitual, pero su cuerpo estaba perfectamente adaptado. Tenía orejas pequeñas para no perder calor, narinas estrechas para filtrar aire helado y una capa doble de pelo, una externa larga y áspera y otra interna corta y densa, como una chamarra térmica natural. Pero aquí viene lo impactante. No solo sobrevivía en ese infierno congelado, lo dominaba. Su cuerno no era solo un adorno, era una herramienta. Lo usaba para apartar nieve y encontrar pasto debajo, incluso en los inviernos más extremos. Eso significa que mientras otros herbívoros morían de hambre, él seguía alimentándose, y eso lo convertía en uno de los animales más resistentes de su era. Y aún así, desapareció. Pero no tan rápido. Primero tienes que entender contra qué estaba hecho para sobrevivir. En su mundo existían depredadores que hoy solo vemos en documentales o museos, leones de las cavernas, hienas gigantes, lobos prehistóricos más grandes que cualquier lobo moderno, incluso osos enormes que caminaban erguidos cuando atacaban. Y aún así, el rinoceronte lanudo no era presa fácil. Su tamaño, su piel gruesa y su cuerno lo convertían en una pesadilla para cualquier cazador. Un adulto sano era prácticamente intocable. Eso lo vuelve aún más inquietante. Si ni los superdepredadores podían con él, ¿quién sí? Guarda esa pregunta, porque la respuesta cambia completamente esta historia. Durante décadas, los científicos creyeron que el rinoceronte lanudo desapareció por culpa del clima. Al fin y al cabo, la edad de hielo terminó, las temperaturas subieron, los paisajes cambiaron. Parecía lógico pensar que un animal especializado en frío extremo no podría adaptarse a un mundo más cálido. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. En Siberia, investigadores encontraron rinocerontes lanudos congelados casi intactos. No solo huesos, cuerpos completos, con pelo, con piel, con órganos, algunos incluso con el estómago lleno de comida sin digerir.
Eso significa que murieron repentinamente, no por hambre lenta, ni por años de deterioro ambiental. Y aquí viene lo perturbador. Muchos de esos restos mostraban heridas compatibles con armas humanas. Puntas de lanza incrustadas, cortes en huesos, marcas de descuartizamiento. El gigante que había sobrevivido a tormentas milenarias no sobrevivió a los humanos. Pero la historia es aún más compleja, porque cuando los humanos entraron en estos ecosistemas, no solo mataban, alteraban el equilibrio completo, quemaban pastizales, espantaban presas, competían por recursos, y poco a poco, incluso los gigantes más resistentes empezaron a caer. El rinoceronte lanudo no estaba diseñado para enfrentarse a un depredador que pensaba en grupo, que fabricaba armas, que planificaba a futuro. No estaba preparado para un enemigo que no atacaba por hambre inmediata, sino por supervivencia estratégica. Y lo peor es que probablemente nunca entendió lo que estaba pasando. Para él, no había invasión, no había extinción, solo había menos de los suyos cada año. Ahora aquí es donde esta historia se vuelve aún más impactante, porque el rinoceronte lanudo no desapareció de golpe. No fue un evento súbito, fue un proceso lento, silencioso, casi invisible. Durante miles de años su territorio se fue fragmentando, sus poblaciones se aislaban unas de otras, cada grupo era más pequeño que el anterior, cada generación nacía en un mundo con menos espacio, menos alimento y más humanos, hasta que un día, simplemente, ya no quedaban más. El último rinoceronte lanudo probablemente caminó sobre la Tierra hace unos 14.000 años. Eso es muchísimo más reciente de lo que parece. Para ponerlo en perspectiva, cuando desapareció, los humanos ya estaban pintando cuevas, contando historias alrededor del fuego y explorando continentes enteros. Es posible, y esto es real, que algún ser humano haya mirado a los ojos del último rinoceronte lanudo, sin saber que estaba viendo a su especie por última vez. Y aquí viene la pregunta que lo cambia todo. Si este animal sobrevivió a una de las épocas más extremas del planeta, ¿por qué no pudo sobrevivir a nosotros? La respuesta no es solo caza, es algo más profundo. Cuando los humanos entraron en estos ecosistemas, no solo mataban, alteraban el equilibrio completo, quemaban pastizales, espantaban presas, competían por recursos, y poco a poco, incluso los gigantes más resistentes empezaron a caer. El rinoceronte lanudo no estaba diseñado para enfrentarse a un depredador que pensaba en grupo, que fabricaba armas, que planificaba a futuro. No estaba preparado para un enemigo que no atacaba por hambre inmediata, sino por supervivencia estratégica. Y lo peor es que probablemente nunca entendió lo que estaba pasando. Para él, no había invasión, no había extinción, solo había menos de los suyos cada año. Ahora aquí es donde esta historia se vuelve aún más impactante, porque el rinoceronte lanudo no está completamente perdido. En los últimos años, científicos han recuperado ADN increíblemente bien conservado de especímenes congelados en Siberia, genomas casi completos, información genética tan detallada que algunos investigadores creen que en el futuro podría ser posible intentar algo que parece ciencia ficción, traer de vuelta al rinoceronte lanudo mediante ingeniería genética, usando al rinoceronte moderno como base. No es una promesa, no es algo que vaya a pasar mañana, pero por primera vez en la historia humana, estamos técnicamente cerca de poder revertir una extinción. Y eso plantea una pregunta incómoda. Si podemos traerlos de vuelta, ¿deberíamos? Porque revivir a una especie no significa devolverle su mundo. La tundra que conocía el rinoceronte lanudo ya no existe como antes. El clima es distinto, los ecosistemas son otros, y nosotros seguimos aquí. Así que aun si algún día vuelve a caminar sobre la Tierra, no caminaría sobre el mismo planeta. Y aquí es donde esta historia deja de ser sobre el pasado y se convierte en una advertencia.
El rinoceronte lanudo no murió porque era débil, murió porque su mundo cambió más rápido de lo que podía adaptarse. Y eso mismo está pasando hoy con especies modernas: rinocerontes, elefantes, tigres, osos polares, animales enormes, poderosos, dominantes, y aún así están desapareciendo. La diferencia es que ahora no podemos decir que no sabíamos. El rinoceronte lanudo sobrevivió a glaciaciones, tormentas apocalípticas y depredadores monstruosos, pero no sobrevivió a la expansión humana, y eso lo convierte en algo más que un animal extinto. Lo convierte en un espejo, porque si una criatura diseñada para el infierno congelado no pudo resistirnos, ¿qué posibilidades tienen los animales de hoy? Y ahora quédate con esta imagen final. Imagina una plana blanca, silencio absoluto, el viento sopla sobre la nieve, y a lo lejos una silueta peluda camina lentamente dejando huellas en el hielo. Es enorme, poderosa, indestructible, o eso parece. Pero esa silueta no sabe que es la última de su especie,